chicos. Les agradezco mucho por estar acá. Esta es la primera socialización de la investigación que he venido haciendo a lo largo de casi 10 meses. Es la primera porque se realizarán diferentes socializaciones en diferentes espacios, en unos académicos y en otros espacios, digamos, del escenario teatral en Bogotá. Esta investigación, específicamente aportes del arte dramático colombiano a la política pública del recuerdo en América Latina, hace parte de una beca de investigación de IDARTES, que es la beca de investigación en arte dramático, a la cual se postuló este proyecto el año pasado. IDARTES, después de un proceso de selección y bueno, diferentes pasos que tienen ellos, salió ganador este proyecto. Este proyecto inicialmente se inscribió dentro de la línea del semillero Tejiendo Sociedad en la Tecnología, que es el semillero que yo lidero en la universidad, y allí estuvieron algunas estudiantes presentes como en la etapa inicial. Estaba María José, que estaba trabajando sobre los Acer, es una obra de Carlos Sepúlveda que sale de la institución. Estaba Laura, que trabajó un poco sobre burros, y Daniela sobre Río Abajo, que eran las obras que se plantearon inicialmente como núcleo de la investigación. ¿De acuerdo? De todas estas estudiantes, digamos, estas dos estudiantes se desvincularon del proceso y la única persona que se vio vinculada al proceso como investigadora es Daniela. Entonces Daniela está vinculada a la investigación desde sus inicios, desde antes, desde la formación misma del proyecto, hasta este momento. Bien, esta investigación también hace parte de una línea que yo he venido desarrollando desde el 2001, más o menos, 2002, que es una investigación sobre la relación que existe entre los fenómenos sociales, específicamente sobre los fenómenos de violencia asociados al arte, ¿sí? Cómo se transforman, cómo se nutren. Entonces, en esa medida he estudiado diferentes lenguajes artísticos, he estudiado cine, he estudiado literatura, he estudiado teatro, he estudiado fotografía, y en esta oportunidad estoy vinculando esa investigación o esa relación que existe entre el fenómeno social o el trauma social, en este caso en específico, con la creación de obras y la política pública del recuerdo en América Latina, que ya vamos a ver qué es. Y cómo actúan estas obras allí, o cuál es el lugar del arte en la política pública del recuerdo. Esta obra específicamente, esta investigación específicamente trabajó eso o abordó eso. En otras investigaciones he abordado, por ejemplo, la relación de superación de trauma y las obras, o otros temas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, consolidación, en relación a la consolidación de la paz o en relación a la construcción de paz. Pero en este tema específico abordamos pedagogía del recuerdo y pedagogía de la memoria como parte de las políticas públicas de recuerdo en América Latina. Entonces, se van a dar cuenta que inicialmente va a ser amplio, vamos a partir de un contexto social, porque así parte la investigación. ¿De acuerdo? Esto que ustedes van a ver hoy es el devenir de la investigación. Yo hubiese podido decidido presentar únicamente los resultados, o hubiese podido centrarme, por ejemplo, en el análisis de las obras, en el análisis dramatúrgico de las obras específicamente. Pero hoy decidí traerles como toda la deriva que hice a nivel conceptual y los resultados del proyecto. La idea es que mi presentación no se demore más de 40 minutos para que podamos dar paso a las preguntas, que es lo que me parece, digamos, lo más interesante de los procesos de socialización. ¿De acuerdo?
Entonces, en 40 minutos, si tienen preguntas, por favor, anótenlas. En 40 minutos como abrimos la conversación. ¿Están de acuerdo? Bien. Este es el contexto, entonces, donde se inscribe la obra. Como esta investigación parte también de un contexto específico social, digamos, específicamente violento, hubo una necesidad de aproximación conceptual a las formas de mirar el tiempo presente. De qué forma nosotros nos acercamos al tiempo en el momento actual, qué es el tiempo, de qué forma ha sido narrado el tiempo. Y en esto existen diferentes teóricos, diferentes posturas que han analizado cuál es la labor de la historia y de la memoria del tiempo actual y cuáles serían las delimitaciones que entre ellas existen. Hartog es un autor que va a empezar a ser polémico, digamos, lo que él va a llamar regímenes de historicidad, o las formas diferentes que nosotros tenemos de aproximarnos hacia la historia. Él va a plantear que estos regímenes de historicidad son una forma de articular, ordenar o aprender del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que plantea el nombre de régimen de historicidad es la forma de traducir y la forma de ordenar las experiencias que tiene el ser humano alrededor del tiempo. Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros concebimos como tiempo es una forma de medida sobre algo, ¿no? Sí, que es un tiempo, en nuestro caso específicamente cronológico, que va hacia adelante, ¿no? En una línea de temporalidad hacia adelante. Pero eso solamente es una forma de medición. No quiere decir que eso sea el tiempo específicamente. Hay otras formas de experimentar el tiempo, de vivir el tiempo y de narrar el tiempo. Hartog va a plantear algo interesante, y es que existen para él tres regímenes temporales. El primero, entre el siglo V y el siglo XVIII, lo va a denominar la historia magistra, en donde es un tiempo que es digno de imitación. Ese tiempo va a ser un tiempo que es digno de imitar, ¿no? Es como un modelo a seguir. Y a partir de 1789, con la Revolución Francesa, va a plantear que cambia el paradigma o cambia la forma en la que nos aproximamos al tiempo, o la forma de ver el pasado. Y va a plantear que esto es, digamos, la historia moderna, lo que podríamos denominar la historia moderna. Esta forma de ver el pasado ya no como algo digno a imitar, sino como el pasado como una forma del cual nosotros devenimos, pero con miras hacia el futuro, va a terminar con la caída del muro de Berlín en 1991, ¿no? Y finalmente esto es lo que va a dar el paso al actual régimen en el que nos encontramos ahora, que es el régimen presentista, en donde no estamos encaminados a ver hacia el futuro, sino a mirar el presente. Por eso es llamado el régimen presentista. Es decir, que en estos primeros años, específicamente Pierre Nora después va a hacer un estudio sobre los lugares de memoria. Pierre Nora va a plantear que los lugares de memoria empiezan a existir en Francia en 1989, a partir de la necesidad de ver el presente, de mirar qué es lo que está sucediendo en este presente. Y se empiezan a evidenciar porque las comunidades o los grupos sociales tienen la necesidad de plasmar su memoria. Esa es la característica del régimen presentista, a diferencia del régimen de la historia moderna o de la historia arcaica. ¿De acuerdo? Nietzsche va a plantear algo parecido. Nietzsche va a plantear también tres tipos de acercarse al tiempo. El primero es igual, un tiempo monumental, regido también por una
por un derrotero, por unos parámetros a seguir, que es el tiempo digno de ser abordado. Tenemos la historia anticuaria, en donde desde el presente se reconocen unas fuentes, es decir, que las fuentes del presente están atrás y se deben conservar. Pero Nietzsche va a encontrar allí algo interesante, y es que hay una focalización muerta, inerte. La focalización es... Ustedes han visto un árbol, ¿cierto? Sí. Un árbol. Todos tenemos puntos de vista diferentes en relación a ese árbol. Hay personas que han visto árboles o bosques, por decirlo de alguna cosa. Hay personas que han visto los bosques desde arriba, en un avión, o hay personas que han ido al bosque, o hay personas que viven en el bosque. ¿Sí? Digamos que la focalización es la relación espacio-temporal con el objeto que estoy describiendo. Nietzsche plantea que que en la historia anticuaria ese punto de focalización es inerte porque no hay una mirada en el presente. ¿Sí? No importa el presente, sino lo que importa es el futuro. Entonces el presente pasa, sin que lo podamos criticar o cuestionar. Y frente a esto, Nietzsche va a plantear algo que se llama la historia crítica. La historia crítica es cuando hacemos un juicio del tiempo presente en el cual nosotros nos encontramos, o sea, cuando somos conscientes de que nuestra estadía en el mundo, en este tiempo, en este momento, bajo estas circunstancias, corresponden a un devenir histórico que ha sido consuetudinariamente atravesado por el poder. ¿Sí? Y entonces nosotros devenimos de esos regímenes de poder. ¿De acuerdo? Y frente a esto, él plantea la instalación de un presente suprahistórico. Es decir, de deconstruir el presente hacia atrás, hacia el pasado, para poder instalar un nuevo presente. En este punto es donde esta investigación se sitúa. ¿Sí? Es una investigación que se sitúa en una forma de instalación de pasado suprahistórico. Bien, hay muchas personas, hay muchos autores, muchos teóricos, son muchísimos, pero hay muchos que han trabajado sobre estas formas de ver el pasado, el presente y el futuro, y estas formas de narrar el presente y el pasado y el futuro. Algunos de ellos, Le Goff, Deleuze, Bloch o Kinski. Y ellos han planteado diferentes formas de aproximarnos a la historia, a la memoria, y la relación que tiene, por ejemplo, las huellas o el testimonio con este pasado. Con estos autores, en el régimen presentista se da una crisis frente a lo que veníamos narrando antes, frente al espíritu positivista de plantear el documento como algo cierto en la historia, porque se reconoce que el documento es elaborado por un centro de poder específico. Le Goff va a desarrollar algo que se llaman regímenes de historicidad, y los regímenes de historicidad plantean Le Goff que son instaurados por el poder que hace que nosotros recordemos o no el pasado. Es decir, lo que a nosotros nos enseñan como historia hace parte de un régimen de historicidad. No quiere decir que esa sea la historia anterior, quiere decir que eso está enmarcado en un discurso pedagógico para que nosotros lo sepamos, por ejemplo, ¿de acuerdo? O enmarcado en unas políticas para que nosotros lo recordemos. ¿Sí? Ese es el régimen de historicidad, ¿de acuerdo? Que además tiene un problema gravísimo, y es que se plantea como verdad. Eso va a trabajar Le Goff. Deleuze va a trabajar regímenes de visibilidad, regímenes de saber, planteando que nosotros podemos ver lo que se nos permite ver, no lo que es en realidad. Y podemos saber hasta dónde se nos permite saber.
no más allá. ¿De acuerdo? Y que esta capacidad de saber y esta capacidad de ver son la capacidad de toda una época. La forma de mirar que tenemos, la capacidad de aprender, la forma de aprender, lo que debemos aprender, cómo lo debemos aprender, qué debemos ver, qué debemos interesarnos en. Bloch va a trabajar mucho con testimonios porque los testimonios son importantes en este régimen. Los testimonios, cuando se diferencia memoria e historia, digamos que esta es una pugna entre memoria e historia, la memoria se va a plantear como algo que está vivo, ¿sí? Y que habita en las personas. El planteamiento más reciente es que la memoria, lo que se estudia en la memoria, los estudios de memoria son de lo que ocurrió hasta hace 50 años hacia atrás, y lo demás es historia, porque la memoria es un elemento vivo, la memoria habita en las personas que están vivas. La historia ha pasado por esos regímenes de poder, de los cuales hemos estado hablando antes, o esos regímenes de visibilización. Esa es la diferencia una de las diferencias entre memoria e historia. Y Ginsburg va a plantear que ante esto, y por lo tanto los testimonios son muy importantes, y Ginsburg va a plantear que hay algo que se llama huellas, un paradigma inicial, y es que hay artefactos que fueron hechos para recordar el pasado, que son fabricados bajo unas lógicas, por ejemplo, los periódicos, que pertenecen a una lógica del poder o de la verdad instaurada. Pero hay otros elementos que no fueron hechos con esta intención y que son en estos elementos en donde se deben buscar lo que realmente sucedió, porque no tienen una intencionalidad de verdad, de mostrar la verdad de lo que es. Frente a esto, entonces, fíjense que se desprende lo que se considera lo que yo llamaba el régimen memorial. ¿Sí? ¿Qué recordamos? ¿Qué no recordamos? ¿Cómo lo recordamos? ¿Qué hay? ¿Cómo recordamos lo que recordamos y de qué forma lo recordamos? ¿Qué posibilita el recuerdo y qué bloquea el recuerdo? Hay entonces una diferencia grande entre memoria e historia. Son dos formas diferentes de elaborar y de registrar el pasado. Generalmente la historia está escrita por los grupos dominantes. Si ustedes se preguntan quién ha contado la historia durante mucho tiempo, generalmente vamos a encontrarnos frente a algo que Galton ha llamado la violencia estructural. Galton plantea la violencia. Galton es el que inicia los estudios de pasología. Y Galton plantea tres formas de violencia. La violencia directa, que es la violencia que yo ejerzo sobre el cuerpo de otro, la violencia estructural y la violencia cultural. La violencia estructural es de raza, siempre la raza blanca sobre cualquier otro tipo de raza, de género, siempre el hombre sobre la mujer, y económica, siempre las personas que tienen dinero sobre las que no tienen. Y la otra, la violencia cultural, son todas aquellas formas, por ejemplo, que nos encontramos en propagandas que se pasan a través de generación a generación, instaurando violencias, por ejemplo, de género. Estas violencias son las más complejas, las violencias culturales son las más complejas de cambiar y son las que se instauran en las cabezas de las personas. Si ustedes se dan cuenta, los niños generalmente pasan mucho tiempo frente a la televisión y lo que aprenden es este tipo de violencia a instaurarse como algo normativo o como algo real, ¿de acuerdo? Si volvemos a la historia generalmente ha sido contada de forma que ha atravesado las violencias, es decir, ha sido contada por hombres, ¿sí? No sé cuántos de ustedes conocen a una historiadora y a varias historiadoras, blancos, por supuesto, y con dinero. Es muy difícil que la historia que nos llegue a nosotros haya sido contada por los pueblos que perdieron, por ejemplo, en las conquistas o en la colonia, ¿no? Hemos oído de esas historias a través de los curas que lo narraron, por poner un solo ejemplo.
Por eso es tan importante, entonces por eso la historia ha sido escrita por los grupos dominantes. Como les explicaba, la memoria pertenece a las generaciones vivas, o sea, a nosotros, historias que no están registradas aún. Y hay una contradicción entre, Halbach plantea que hay una contradicción entre memoria e historia por esto que les estaba contando, porque la memoria no está subordinada todavía a estos regímenes de visibilidad, o estos regímenes de poder, estos regímenes de saber, como si lo estará posteriormente la historia. ¿De acuerdo? Por eso cuando hablamos de memoria histórica es un término incoherente. Yo estuve en una conferencia hace 3 meses con Yelin, y Yelin decía que le sorprendía cómo en Colombia el término de memoria histórica se ha expandido y la gente lo afirma y lo habla y lo cree, porque no hay nada más diferente que la historia y la memoria, son dos términos opuestos. Y bueno, estos lugares de memoria de los que habla Pierre Nora, que son aquellas visibilizaciones de los grupos sociales. Los grupos sociales desean visibilizar algo que ha sucedido. Y es muy interesante el término porque el lugar de memoria no es un lugar en específico, sino que se constituye por la vitalidad del grupo social que lo construye. Es decir, puede ser un parque, puede ser una marca territorial, puede ser una canción, puede ser un rito, ¿de acuerdo? Se van construyendo en lugares de memoria. La investigación, esta investigación, plantea que el arte dramático, algún tipo de arte dramático, está constituido o se constituye como lugar de memoria frente a la política pública del recuerdo que tienen los diferentes países para determinar qué se debe recordar y qué. El texto o la investigación que realizo está basada específicamente, ¿por qué? Porque está basada en el contexto de violencia del siglo XX en América Latina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí surgen lo que se denomina lugares de memoria, pero porque allí surgen también las políticas públicas del recuerdo. Digamos que mientras Europa experimentaba la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Guerra Fría, América Latina va a vivir el recrudecimiento de la violencia que van a vulnerar los derechos básicos de los ciudadanos. Y hay una explosión de dictaduras militares, de conflictos armados y de guerras civiles. Por lo cual la recuperación de la memoria en América es muy importante, es relevante en el siglo XX, sobre todo en el siglo XXI. En el 77, chicos, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Panamá y Uruguay eran gobernados por golpes militares. Diferente a lo que estaba sucediendo en Cuba en ese momento. En Cuba se estaba consolidando, se estaba cristalizando la revolución. Y eso, esa angustia de que el socialismo traspasara las fronteras cubanas, va a dar dos consecuencias gravísimas para América Latina. La primera es una ola dictatorial, como por ejemplo el caso de Argentina o el caso de Chile, y la segunda es una lucha muy fuerte de los ciudadanos por restablecer los derechos que habían ganado y luego habían perdido, como en el caso, por ejemplo, de Colombia, de Perú o de Guatemala. Hay muchas contradicciones en los países de Latinoamérica cuando enfrentan la creación de un Estado-nación. Muchas, porque venimos de un sistema que es heredado, republicano, que es heredado colonial, ¿de acuerdo? Eso por primero. Y segundo, por la implementación del modelo capitalista neoliberal. Digamos que esas dos
Esos dos puntos van a dificultar mucho la creación de nuestro Estado-Nación y del Estado-Nación de los diferentes países en América Latina. Y este es lo que, este contexto latinoamericano y europeo, por supuesto, es lo que, de fondo, es lo que va a servir de telón de fondo para la consolidación del conflicto armado interno nuestro. Más o menos en 1960 se crean las ligas agrarias con la unión de diferentes campesinos que están fundamentados en el agrarismo revolucionario y en el socialismo, y a partir de esto nacen las FARC y nace el ELN en el 64. Después de un tiempo van a venir grupos de segunda generación, de las guerrillas de segunda generación como el Quintilame o el M-19, pero a esto se unieron dos fenómenos muy graves, que fue el tráfico de drogas y el nacimiento de los paramilitares vinculados al ejército y vinculados a la clase alta colombiana y a pequeños industriales para luchar en contra de la contrainsurgencia, ¿no? Es decir, de la guerrilla. En el 90 se crean las AUC, que es un grupo de extrema derecha, paramilitares de extrema derecha, que finalmente terminan por exterminar a la Unión Patriótica, ¿no? Que era un brazo de izquierda legal. Es decir, no solamente estaban combatiendo los brazos de izquierda armados, ¿sí?, los grupos guerrilleros, sino la izquierda legalmente constituida y finalmente la exterminó. Después se da un proceso de desmovilización y digamos, se plantea el surgimiento de bandas criminales, que es en lo que estamos en la actualidad. En el 2002, con la subida de Álvaro Uribe, Colombia se une a algo que se llama Política de Seguridad Democrática, que está amparado en la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y es la vinculación de la población en la participación del éxito militar, que fue lo que salió diciendo Duque el día que sucedió, que pusieron el carro que todos deberíamos unirnos para, digamos, tener éxito militar frente a lo que estaba sucediendo. Y eso finalmente es la legitimación de los grupos paramilitares en vinculación con el Estado. Eso es lo que está haciendo la política, o lo que hizo la política de seguridad democrática. Eso trajo dos consecuencias, eso ha traído siempre dos consecuencias. La primera es la escalada del conflicto, que el conflicto se dispara, y la segunda, que la población queda en medio de la confrontación. ¿De acuerdo? Y tristemente, en Colombia siempre la población es la que ha estado en medio de la confrontación. Siempre la población civil es la que ha salido vulnerable. Frente a esto, lo que yo estudio, o lo que investigo en este texto específicamente, es cómo el arte podría ser un factor de transformación social y política en medio de este contexto que les acabo de decir, cuando la historia no es o no se corresponde con lo que sucede. Cuando en los medios vemos las cosas que están sucediendo, pero que han sido filtradas por unos intereses políticos, por unos intereses económicos, y no nos enteramos de ninguna forma de las cosas en realidad. ¿De acuerdo? Solo voy a hacer un paréntesis. ¿Vieron lo que publicó Santillana hace poquito, que circuló por Facebook? La política democrática es algo creado por Uribe, que se supone que fue la razón por la que en ese tiempo la seguridad aumentó en Colombia. Que gracias a eso la seguridad aumentó, y que lo hizo como para librarnos del conflicto, de las derechas. Es eso. Entonces, eso es lo que circula, pero realmente lo que pasó es que nos vinculamos a la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿Sí?
es eso. Por eso, no se puede dejar, digamos que no podemos dejar que la historia sea narrada por unos cuantos, ¿sí? Ni por los que se encuentran en el poder, ni por los que se encuentran en los medios, ni por los que... porque no es la verdad exactamente lo que nos está narrando. A partir de esto, entonces, se establecen unos regímenes de transición. Cuando, digamos, por ejemplo, en el caso de Colombia, que queremos pasar de la guerra a la paz, se hacen acuerdos en diferentes lugares de Latinoamérica, o cuando se pasa de un régimen dictatorial a un régimen democrático, ¿no? Se dan estos regímenes de transición en América Latina, en donde hay una visibilización y una denuncia de la violación de los derechos fundamentales. Y el testimonio va a ser fundamental, el testimonio de las personas que estamos vivas, para denunciar cómo operan los dispositivos. ¿Y cuál es el dispositivo opresor? ¿Cómo opera el dispositivo opresor? Que va a ser también fundamental del arte dramático. En este contexto se construye algo que se llama pedagogía de la memoria. La pedagogía de la memoria es un enfoque pedagógico que nace de la pedagogía crítica y que tiene como misión enseñar la historia reciente, el pasado reciente, para poder visibilizar aquello que ha sucedido. Y esto cómo nos ha afectado, cuál ha sido la afectación entre nosotros. Pero esto tiene una intención muy clara y es la intención de formar sujetos éticos y políticos que, siendo conscientes de aquello que ha sucedido, no lo repitan. Y no solamente eso, sino que sean conscientes de las formas o de los mecanismos de opresión que existen y que al ser conscientes no lo repitan, o alerten. Esto hace parte de algo que se llama la política pública del recuerdo. En este contexto latinoamericano, las personas, digamos, los gobiernos instauran algo que se llama política pública del recuerdo, que se implementan en los regímenes de transición, o se crean en los regímenes de transición, y es para conservar y transmitir elementos del pasado, pero si ustedes se dan cuenta, se transmiten algunos elementos, no todos, y no lo que sucedió realmente, está marcado por el régimen claramente. Entonces, por ejemplo, tenemos instituciones, por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Casa de Memoria de Medellín, el Día de los Desaparecidos, el Día de las Víctimas, el Monumento a las Víctimas del 11 de octubre. Y finalmente son estas marcas que impone el gobierno, pero que no devienen de la población, que es lo diferente de lugares de memoria. Recuerden que hablamos de lugares de memoria al principio, como iniciativas de la población. Bueno, esto es diferente, esto es impuesto y finalmente, generalmente no funciona. Si ustedes se dan cuenta, los monumentos no funcionan, no hay una relación viva con el monumento, ni con el documento, o sea, los memoriales, esto se muere. Realmente lo que está vivo son los lugares de memoria, lo que mantiene viva la población misma. En esto se instauran entonces las dramaturgias del conflicto. Estas son poéticas que dan cuenta del dolor y de la tragedia de acuerdo al Ministerio Cultural de diferentes grupos sociales. ¿Por qué? Porque estas dramaturgias van a transmitir la historia reciente que aún no está historizada. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué es importante o por qué funciona la dramaturgia como un elemento de transmisión de recuerdo? ¿Ustedes qué piensan? Porque está vivo. ¿Por qué más? Porque esa es una, la dramaturgia está viva, digamos que al ponerse en escena está viva. ¿Por qué más? Porque si viene de la población y no está impuesta. Porque no está impuesta, viene de la población. ¿Por qué más? Depende de la forma en que se haya escrito, porque por ejemplo pueden ser dramaturgias
colectivas creadas a partir de las vivencias de las víctimas. Sí, sí, de acuerdo. Hay otras que han sido, pues que han mandado a hacerse. Esas, por ejemplo, pertenecen a lugares de memoria y en esa medida pertenecen a la política, sí, a la tecnología de recuerdo. Porque pueden ser como espejo para la gente que ha vivido cosas similares. Sí, De ahí viene como el sentirse identificado con la mimesis de la obra, de la escena y el actor al reconocer que la persona vivió y sintió lo que en ese momento se está representando. Es la mimesis de la realidad de esas personas. ¿y cómo se da eso? Desde las diferentes perspectivas, las diferentes miradas del conflicto. Sí, son memorias heterogéneas, digamos que estas obras contienen memorias heterogéneas, que es algo muy importante, que no es una sola historia en esa historia, sino varias. ¿Qué más? A través de la catarsis, ¿no? La realización. Y uno puede superar también un tipo de violencia que ha vivido o que es colectiva. Sí. Esos puntos que ustedes tocan son muy importantes porque las experiencias, ustedes pueden transmitir las experiencias, chicos. Piensen en una experiencia, en cualquiera. Ustedes pueden transmitir la experiencia, ¿no? Transmitimos la emoción de la experiencia. Se puede. Transmiten la emoción de la experiencia, por ejemplo, pero la experiencia en sí misma es única, ¿cierto? Y las formas de experimentar hoy esta charla son diferentes para todos. Es la misma charla, estamos en la misma charla, pero todos estamos experimentando esta charla de formas diferentes, ¿cierto? Generalmente lo que nosotros transmitimos son experiencias, pero hay un punto de quiebre en la transmisión. Fíjense que hay experiencias que nosotros no transmitimos. Hay experiencias que nosotros o se nos olvidan, digamos, o el olvido es voluntario, o hay olvido por bloqueo de la conciencia. Cuando Freud planteaba que cuando nosotros estamos expuestos ante un trauma, cualquiera del trauma que ese sea, hay algo muy interesante que pasa con el cerebro y es que se bloquea la conciencia. Y al bloquearse la conciencia, el recuerdo no se puede ubicar cerebralmente. Por lo cual nosotros no tenemos, aunque tenemos la afectación en el cuerpo de lo vivido y afectación en la conciencia, no tenemos el recuerdo, porque está bloqueado por un tipo de preservación, ¿sí? por instinto, porque como autopreservación, de verdad. Pero cuando nosotros, Buchmos ha estudiado mucho esto, y es que cuando nosotros percibimos una obra de arte estética, digamos una obra de arte viva, que es en cierto sentido lo mismo que estudiaba Bataille, hacemos que esa percepción se abra. Nuestro sistema sinestésico está abierto, es decir, nuestro sistema sensorial está abierto y hace que se una en algún momento con aquel recuerdo que nosotros tenemos perdido. Y esa unión que no se logra cuando no estoy perceptivamente abierta, ¿sí? Sino cuando estoy enervada, digamos, cuando estoy... sí, que no estoy percibiendo una obra de teatro, digamos, cuando estoy en este punto, sino hace que se pueda producir una identificación. Y eso crea una experiencia, y la experiencia se puede transmitir. Nosotros generalmente solamente podemos transmitir aquello que experimentamos. Les voy a leer algo que plantea Jenny, y esto en relación al trauma, porque es por qué son importantes estas obras específicamente. Dice J.D., encontrar las palabras, ubicarse en el marco cultural
que haga posible la comunicación y la transmisión, proceso por el cual se construye un conocimiento cultural compartido ligado a una visión del pasado. Pensar en los mecanismos de transmisión, en las herencias y en legados, en los aprendizajes y en la conformación de tradiciones se torna una tarea significativa hoy. Estas memorias individuales se tornan colectivas en el acto de compartir un pasado corporeizado en contenidos culturales, que se convierten en vehículos de la memoria porque se vinculan performativamente. Digamos que este es un punto de encuentro importante porque se desbloquea el sistema estético y se abre otro sistema estético diferente que es el sinestésico, ¿de acuerdo? Que crea recordación y en esa medida nosotros podemos transmitir aquella experiencia o podemos hacer procesos de identificación. Ante esto que les acabo de decir, todo lo que habíamos hablado anteriormente, se estudiaron 3 obras de teatro. La primera se llama Río arriba, río abajo, o Antígona en el puente cantando. Es una dramaturgia escrita por Jesús Domínguez. Jesús Domínguez es dramaturgo del Pequeño Teatro de Medellín. Fue estrenada en 2014 en el Pequeño Teatro de Medellín. Y la obra está compuesta a través de 5 monólogos, unos cuantos rituales fúnebres, y vehiculiza diferentes tragedias, diferentes masacres en su interior y diferentes formas de violencia. Cuando hablamos con Jesús Domínguez, le hicimos una entrevista hace 3 meses, Dani, más o menos. Como 3 meses, 4 meses, le decíamos que de dónde había nacido esta obra, cómo había nacido esta obra. Y nos contaban las experiencias que él tuvo en relación, las experiencias violentas que él tuvo en relación a esto, pero no solamente las de él, sino las de múltiples personas que conoció víctimas del conflicto armado y cómo estos testimonios, estas huellas de estas personas que le venían a contar, las iba incorporando en la dramaturgia y las iba tejiendo. Sí, esta dramaturgia es una heterogeneidad de voces, claramente está simbolizada, pasada por un proceso de creación, estético, todo lo que quieran, que muestran o que evidencian diferentes testimonios de lo que ha sido la guerra para diferentes grupos poblacionales. Hace poco leí con Jesús, después de que leyera el capítulo de este análisis, y decía que él había puesto cosas en la dramaturgia, ¿no? que pensaba que nunca nadie se iba a enterar de qué estaba hablando, que iba a ser invisible, que no se iba a alcanzar a notar qué era. Digamos que nosotros pudimos plantear pues el tema de las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, o la masacre de Trujillo, la masacre de la Bahía de la Encarnación, y todos los daños que se han hecho a las personas, por ejemplo, en el municipio de Tumaco, ¿no? A nivel de personal. Esta es la primera. Estas son fotos de la puesta en escena de la obra. La segunda obra que analizamos se llama Donde se descomponen las colas de los burros. Esta es una obra escrita por Carolina Vivas. Ella la escribió en el año 2008. Es importante que ustedes tengan también presente las fechas en las que se escriben las 3 dramaturgias, ¿no? ¿Por qué se escriben en esas fechas? ¿Qué es lo que está sucediendo en esas fechas? ¿Cómo se relaciona con lo que les estaba diciendo inicialmente? Se estrenó también en 2014 en el Galponcito Pral Teatro. Fue dirigida por Ignacio Rodríguez, que es el director del Galponcito.
Y la obra es muy bella porque la obra es, ven la foto esta, ¿sí? Esto es un lugar que tiene agua o que semeja agua. Y hay un hombre, no se alcanza a ver muy bien, pero quiero que traten de visualizarlo. Es un hombre que está boca abajo. Tiene la cara hacia abajo, está colgado de los pies. Y él es el personaje principal, se llama Salvador. Pero Salvador solamente se llama Salvador cuando es referido por la dramaturga o por el papá o por la mamá. Pero Salvador está muerto. Y Salvador, cuando habla, se llama personaje. ¿Qué es? No, cuando en la acotación, cuando van a plantearse sus diálogos, es personaje, no Salvador. Pero cuando al interior de la dramaturgia se habla de él, se llama Salvador. Es muy interesante la forma en la que Carolina trabaja como todo lo mítico y va tejiendo y propone también ese distanciamiento de personaje y Salvador. Y cómo nos vamos enterando de cómo murió, por qué murió y finalmente en dónde terminó. Siempre está muerto, él nunca habla vivo, pero además es un muerto que está desaparecido. La dificultad de la creación de personaje para plantearse en la puesta en escena. Esta obra habla pues de la desaparición forzada, habla de uno de los oficios que se dan, por ejemplo, al interior del conflicto. Y es que el conflicto ha cambiado las prácticas culturales de la población, ha transformado las prácticas culturales, ha transformado las prácticas rituales, ha transformado los mitos, ha transformado las herencias, ha transformado la memoria. No permite que se den esas memorias, ¿sí? Porque prohíbe la transmisión de esos recuerdos. Y entonces, por ejemplo, en la dramaturgia aparece el oficio de una pescadora de cadáveres. Hay un oficio que es la pescadora de cadáveres que existe en la vida real. Ella es la pescadora de cadáveres. Y existe, están documentados diferentes lugares donde sucede esto. La tercera dramaturgia se llama Arimbato, el camino del árbol. Arimbato es una dramaturgia escrita por Felipe Vergara. Fue un proceso de creación colectiva con el grupo de actores de Vara Santa. Fue estrenada en 2012 en el Jorge Eliezer Gaitán. Es una coproducción entre Vara Santa, la Barracuda Cardela y la compañía Balagán, que es una compañía brasileña. La otra obra, entonces, la primera obra está absolutamente fragmentada porque son 5 monólogos que están tejidos a través de cantos cuyo monólogo no tiene nada que ver con el otro, ¿sí? Uno y el otro no tienen nada que ver, pero pertenecen a la misma obra, es una obra fragmentada. La segunda propone un distanciamiento a partir de la figura, podríamos decirlo, del personaje, que es Salvador, pero que cuando habla es personaje. Y cuando habla personaje, habla de la dramaturga. Y eso es muy interesante porque nosotros que estamos acá, estamos en el mundo real. Lo que sucede, todo lo que hablamos al inicio de la guerra, todo lo que sucede en el mundo real. Pero la dramaturgia es el mundo ficcional, los mundos ficcionales. Que estas dramaturgias están construidas a partir de un universo, digamos, ficcional, de espacio-tiempo. Eso, un universo ficcional de espacio-tiempo es un cronotropo, algo que denominamos cronotropo. A partir de un hecho real, sí, todas las dramaturgias refieren el contexto al hecho real de la violencia en Colombia, ¿de acuerdo? Pero los dramaturgos existen en el mundo real y los personajes en el mundo ficcional. ¿Es claro? ¿Sí? Como los lectores en el mundo real, los narradores en el mundo ficcional.
Resulta que cuando habla Salvador, que en realidad el que habla es personaje interpela a la dramaturga por haberle construido, estamos hablando de esto, ¿no? Por haberle construido ese destino. Como si fuera Dios, quizá. Sí, exacto. Porque la dramaturga finalmente es la que construye ese universo. Pero realmente, fíjense que no es personaje hablándole a la dramaturga. No es personaje hablándole a la dramaturga, es una figura que ella utiliza, algo que se llama metadialéctico, es que está al interior de esa narración, ¿sí? Al interior de esa narración que nos está contando, es una figura. ¿Para qué? ¿Qué creen? ¿Quién le habla realmente a quién? ¿Y quién interpela realmente a quién? ¿No? Y hay algo bien interesante para que lo charlemos y lo disfrutamos ahora, igual que en esta. O sea, ¿por qué está fragmentada? Los monólogos me hablan de que hay una mujer que le canta al río, que va todo el día al río a ponerle grabadoras, a hablarle. ¿Por qué? Porque hay una mujer que va al río a hablarle al río. ¿Por qué se llama río arriba, río abajo o Antígona en el puente cantando? ¿Qué tiene que ver Antígona con? ¿No? ¿Y qué tiene que ver este título con? Y llegamos finalmente a Arimbato o el camino del árbol, que es esta obra de Felipe. Y Felipe entonces ya propone un doble distanciamiento. Entonces, la obra es del todo compleja, en tanto que los que hay en la obra personajes y actores. Y están los personajes hablando de lo complicado que fue hacer el proceso de investigación sobre la dramaturgia que nos van a presentar, sobre el tema. Y después están los actores y después están los personajes de nuevo. Y se van enredando, digamos, se van mezclando, se van tejiendo estas historias y vamos entendiendo por qué. Porque Arimbato o el camino del árbol, de lo que nos va a narrar, son los suicidios de los jóvenes en Vera y la razón del suicidio, por qué se suicidan y cómo los ven los actores, cómo los ven. Es una obra que todo el tiempo está apelando al público, pero no desde el actor, no desde el personaje, sino desde el actor. Y entonces el actor personaje tiene una doble función. Nunca hay una real integración, porque estamos doblemente distanciados. Esta es Arimbato o el camino del árbol, donde nos hablan de las tradiciones guayú, exponen cifras y las razones por las cuales se suicidan los albergues. Las razones, por ejemplo, por las cuales se suicidan más niñas en veras que hombres en veras. ¿Por qué se cuelgan del árbol? Y todo este análisis, digamos, que podemos hablar hacia el final con las preguntas, me han podido permitir dar algunas conclusiones preliminares o iniciales a partir de este contexto, con estas obras, en este contexto latinoamericano. Y es que finalmente nosotros vivimos en una sociedad que está anestesiada por los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen que nosotros entramos en algo y las industrias culturales que se llaman shock. Y no podemos reaccionar políticamente a lo que está sucediendo. Estas obras traen a la arena pública en lenguajes diversos esto que ha sucedido. Y al haber ese proceso de identificación del que estábamos hablando antes, ¿recuerdan? Cuando se levanta la conciencia, pueden actuar, digamos que hay una posibilidad de mirar el tiempo de una forma distinta o de mirar el pasado de una forma diferente. Los tres textos dramáticos emplean lenguajes poéticos simbólicos capaces de nombrar y hacer visible lo sistemáticamente oculto.
Si ustedes se dan cuenta, no es algo que esté visible, no es algo de lo cual nos enteremos, ¿no? Que develan pues se solapan, digamos, con la historia oficial y presenta desfases y presenta huecos. Las obras teatrales se constituyen en iniciativas de lugares de memoria, como aquellas marcas de las cuales les estaba hablando, algo, eso que es efímero y que vive en el colectivo. Al preservar, recuperar y transmitir los testimonios de los sujetos invisibilizados por los marcos de poder. El discurso de las tres dramaturgias indagadas refiere a fenómenos macro en América Latina, es decir, Colombia no es el único lugar en el que determina diferentes manifestaciones de violencia, como los temas de los que llamamos de Obrero. Y de hecho, en las dramaturgias está referenciado específicamente violencias en otros contextos latinoamericanos. Refieren otros lugares específicamente geográficos. Esto de ver la naturaleza convertida en una gran necrópolis es algo que atraviesa todas las dramaturgias que he estudiado. Finalmente, no es la última, pero digamos finalmente para que tengo hoy para hablar con ustedes, el arte dramático por medio de las dramaturgias del conflicto puede aportar a la enseñanza de la historia reciente. Recuerdan que hablábamos de la pedagogía de la memoria y su estar en las pedagogías críticas, porque es importante la pedagogía crítica, ¿recuerdan? Al inicio. Puede aportar la enseñanza de la historia reciente al servir como herramienta pedagógica a partir de las cuales se cuestionen a los sujetos en formación sobre las desigualdades estructurales propias del sistema neoliberal, los impactos de violencia en los vencidos desde un sentido subjetivo, identitario y corporal, y la identificación del presente ampliamente aunado a un pasado consuetudinariamente violento. Esta es la última imagen por hoy, chicos. Muchas gracias.